Bueno, empezamos la clase de hoy del núcleo con este dibujo que he buscado en internet, que está bastante bien. Y dice, el núcleo es una estructura constituida por una doble membrana. Aquí se ve perfectamente, esto sería la membrana, y vemos que es doble. Y en medio pues tiene un hueco, ¿vale? Que sería el espacio perinuclear. Bueno, el núcleo es una estructura constituida por una doble membrana denominada envoltura nuclear que rodea al ADN de la célula separándolo del citoplasma. ¿Vale? La función del núcleo es separar el ADN del citoplasma. El medio interno se denomina nucleoplasma, o sea, lo que está aquí como es, digámoslo, similar al citoplasma, que es como el líquido ese que hay dentro de la célula, pues en el caso del núcleo se llama nucleoplasma. Y en él están sumergidas, más o menos condensadas, las fibras de ADN, que se llaman cromatina. Las fibras de ADN se llaman cromatina. Y corpúsculos formados por ARN, conocidos como nucleolos. ¿Vale? Esto de aquí es el nucleolo. Y el nucleolo está formado por ARN. La cromatina son fibras de ADN. Esto sería el núcleo interfásico. Luego ya cuando se empieza a producir la división celular, pues entonces las cromatinas se condensan y se forman los cromosomas. Bueno, pues este dibujo está bastante bien. Aquí se ven los poros nucleares. Fijaros en esto que hay aquí, ¿vale? Que es como una especie de flor, ¿lo veis? Es que ahora después los apuntes lo vamos a ver. Esto es como una especie de flor. Como la pared externa está formado por el retículo endoplasmático rugoso, o sea, está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, pues igual que el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. Esto sería, como he dicho, el espacio perinuclear, membrana nuclear interna, membrana nuclear externa y lámina fibrosa, que lo vamos a ver ahora también. La membrana nuclear interna tiene pegada lo que se llama lámina fibrosa, ¿vale? Quedaros con esto, con el dibujo y sobre todo con esta imagen de aquí, con los poros. Estos son los poros nucleares y fijaros que tiene es como una especie, aquí lo pinta como una especie de flor, ¿lo veis? Pues venga, vamos a ver los apuntes y lo vamos a entender. Si escucháis por ahí un perro ladrando, es mi perra, ¿vale? Que estoy en mi casa, a ver, no estoy en la academia. Bueno, ya se callará pronto. Núcleo interfásico. Lo que vamos a ver ahora mismo es el núcleo interfásico. Ya lo hemos visto, concepto y componentes. El núcleo es un orgánulo característico de las células eucariotas. Acordaros que en las células procariotas no habría núcleo como tal. Pues está en las células eucariotas y es el encargado de dirigir la actividad celular. Podríamos decir que es como si fuera el cerebro de la célula. Tiene las siguientes partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. La envoltura nuclear es una doble membrana, tiene una membrana externa y una membrana interna y están perforados por los poros nucleares. A través de estos, a través de los poros nucleares, se produce el transporte activo de determinadas moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Por ejemplo, el transporte de moléculas como el ARN y proteínas. La membrana externa está conectada directamente con el retículo endoplasmático rugoso y al igual que este está tapizada de ribosomas. Esto que os he dicho que os fijéis, la membrana interna presenta asociada a ella la lámina nuclear. ¿Qué es la lámina nuclear? Pues es una red de proteínas de filamentos intermedios. Los poros son de naturaleza proteica. Están rodeados de un anillo de 8 masas de ribonucleoproteína. Acordaros lo que he dicho. Fijaros en la flor, pues sería esto. Los poros están rodeados de un anillo de 8 masas de ribonucleoproteínas y otra masa central cuya función es regular el paso de moléculas, ¿vale? Como una especie de flor, pues lo que está alrededor, como si fueran las hojas de la flor, son 8 masas de ribonucleoproteínas y luego tiene una masa central, que sería como el centro de la flor, cuya función es regular el paso de moléculas. La función de la envoltura nuclear es separar el material genético del citoplasma. ¿Vale? Esto lo que hace es pues, que el material genético no esté por ahí, por el citoplasma, sino que esté guardado en un sitio.
y regular el intercambio de sustancias entre citoplasma y núcleo. Bueno, aquí vemos la imagen esta del núcleo, lo hemos visto ya antes, yo creo que el de antes era más claro. Membrana externa, membrana interna, los poros, que antes lo hemos visto como la flor esa. El poro nuclear, el nucleolo, la cromatina. Bueno, aquí viene el cromosoma, pero realmente los cromosomas es cuando empieza la célula a dividirse. En el núcleo interfásico esto no aparece, sino que aparecen solamente las fibras de cromatina. Las fibras de ADN que se le llama cromatina. Nucleoplasma o carioplasma. Acordaros que el citoplasma era lo que, digamos, como la especie de líquido que está dentro de la célula. Luego el nucleoplasma es la especie de líquido, es el medio interno acuoso del núcleo, donde se encuentra el resto de los componentes nucleares. Se trata de una disolución coloidal en estado de sol, como el citosol, ¿vale? Igual, que contiene numerosas sustancias. ¿Qué aparece en el nucleoplasma? Pues pentosas, ácido fosfórico, bases nitrogenadas, enzimas relacionadas con el metabolismo del ADN y ARN, etc. En el nucleoplasma, aquí, en el interior del núcleo, en el líquido ese que hay, se produce la síntesis de los ácidos nucleicos y la replicación del ADN nuclear. Luego, ¿dónde se produce la síntesis de los ácidos nucleicos? Pues en el nucleoplasma. ¿Y la replicación del ADN nuclear? Pues en el nucleoplasma. Nucleolo. El nucleolo es la especie de bola esa que hay siempre, que dibujamos siempre dentro del núcleo. Es un orgánulo no membranoso, o sea, no está rodeado de membrana, que se halla en el nucleoplasma. Cada nucleolo tiene dos zonas. Tiene una zona fibrilar y otra granular. La zona fibrilar es más interna y la zona granular rodea a esta, ¿vale? Zona fibrilar interna y zona granular rodea la zona fibrilar. La zona fibrilar contiene ADN, que es conocido como organizador nucleolar. Y la zona fibrilar, que es más interna y que está formada por ADN, rodea a la anterior y contiene ARN y proteínas. En esta zona se produce la maduración de las subunidades ribosómicas, ¿vale? Entonces, la zona granular, que está rodeando la zona fibrilar, contiene ARN y proteínas. Y aquí, en esta zona, es donde se produce la maduración de las subunidades ribosómicas. Su función principal es la síntesis de ARN ribosómico y el ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. Esta es la función principal del nucleolo. Repetimos. Bueno, no repetimos, porque ya se ha pasado no puedo volver atrás. Bueno, otra cosa que hay dentro del núcleo es la cromatina. La cromatina está formada por nucleoproteínas, ¿vale? La cromatina es el ADN más las histonas, que al conjunto se le llama cromatina, nucleoproteínas. Este complejo nucleoproteico forma un entramado de estructura fibrilar, o sea, son muchas fibras y todas esas fibras son fibras de ADN más histonas, pues forman la cromatina. Las fibras de cromatina constan de diferentes niveles de organización. Ahora después vamos a ver la figura. Con el fin de empaquetar en el pequeño volumen nuclear. Acordaros que la estructura del ADN, la estructura primaria, secundaria, lo del collar de cuentas, todo eso que vimos, su función, ¿por qué se producía esto? Pues porque tenía que meter en un volumen pequeño, que era el núcleo, tenía que replegar mucho el ADN que se encuentra ahí. Bueno, pues la función, los niveles de organización de la cromatina, el fin es empaquetar en un pequeño volumen gran cantidad de ADN asociado a histonas, que ya lo estudiamos cuando vimos el ADN. Se distinguen dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina está menos condensada, es una cromatina que está poco condensada. ¿Y por qué está poco condensada? Pues porque esa eucromatina es para facilitar la transcripción. Y en cambio la heterocromatina sí que está muy condensada, con mayor grado de empaquetamiento. Y entonces en esa cromatina, en la heterocromatina, el ADN no se transcribe.
Podemos decir que la cromatina tiene dos funciones. La primera, expresión de la información genética, síntesis de ARN. Y la segunda, conservar y transmitir la información genética. Para ello se produce la replicación del ADN, originando dos hebras iguales o cromátidas, ¿vale? Entonces, funciones de la cromatina. Primero, expresión de la información genética, o sea, síntesis de ARN. Y segundo, conservar y transmitir la información genética. ¿Cómo se conserva y transmite la información genética? Pues se produce la replicación del ADN, originando dos hebras iguales o cromátidas. Aquí vemos, que antes hemos dicho, ahora vemos la estructura de las cromatinas. Pues acordaros, esto es el collar de cuenta se replegaba entre sí, formando lo que era el solenoide, esto de aquí, esta forma, y esto sería pues un corte de esto de aquí. ¿Vale? El collar de cuenta era como, pues eso, como un collar un collar de cuentas. Y esto era el ADN y esto eran las histonas, octámero de histonas. Acordaros que las histonas eran como un montón de pelotitas unidas entre sí. Acordaros que formaba lo que era las cuentas del collar. Entonces esto se condensaba, se replegaba y se formaba esta forma, que era forma de solenoide. Y esto que aparece aquí es el corte transversal de un solenoide. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya, ¿vale? Porque esto sería el núcleo interfásico. Bueno, estos son cromosomas y demás. Para el siguiente vídeo vamos a hacer ya los cromosomas. Pues hasta el siguiente vídeo.